ametralladoras enemigas, y así consiguió devolver la movilidad a la guerra, como se vio en conflictos armados posteriores. A mediados de 1917, Gran Bretaña dominaba la mayor parte de los frentes. Había que hacer algo, y el alto mando alemán ordenó que los U-boats volvieran a los trayectos marítimos utilizados por los estadounidenses. Sabían que esa decisión provocaría que los estadounidenses se sumaran a la guerra, pero a punto de sufrir una seria hambruna no tenían ninguna otra opción posible. Las tropas estadounidenses llegaron a Francia en 1917 a un ritmo de 150.000 al mes. Alemania se enfrentaba a un enemigo creciente. La presencia de esas nuevas tropas permitió a los británicos intentar una ofensiva en Passchendaele. Se abrió con otra batalla, la tercera de Ypres. Los mineros habían excavado túneles bajo una cadena de colinas en manos alemanas que fueron volados con millones de toneladas de explosivos. La explosión se oyó en Londres, donde temblaron hasta las ventanas. Para los ingleses fue fácil conquistar las colinas, pero las cosas no salieron bien. A pesar de que 3.000 armas dispararon 4,5 millones de proyectiles, la batalla no consiguió romper el punto muerto al que se había llegado a causa del tiempo. La lluvia prácticamente continua redujo el campo de batalla a un mar de barro sin fin, produciéndose 247.000 bajas y quedando las tropas exhaustas. En Rusia hubo una revolución. Tras la caída del zar, los nuevos líderes buscaron la paz con Alemania. Eso significó que los alemanes lograron lo que habían querido conseguir en 1914, es decir, una guerra en un solo frente. Llevaron entonces a sus tropas del este al oeste y pudieron conseguir, de esta forma, cierta superioridad numérica para lanzar una gran ofensiva que devolvió la movilidad a la guerra y casi a alcanzar la victoria. Los alemanes entraron en las trincheras y aplastaron a las fuerzas británicas y francesas, deshaciéndose de los aliados antes de que ganaran experiencia y consiguieran vencer. La ofensiva empezó el 21 de marzo de 1918 con un bombardeo de 5 horas de la artillería pesada. Ahora ya no se dirigía contra las tropas en las trincheras. Los objetivos pasaron a ser las armas aliadas. Pequeños grupos de tropas alemanas bien equipadas se movieron rápidamente hacia los puntos débiles de las expuestas líneas aliadas, por lo que los británicos y los franceses estuvieron a punto de ser vencidos. La guerra de trincheras había terminado y los británicos y los franceses se retiraban. Algunas tropas retrocedieron hasta 64 kilómetros antes de que los generales pudieran organizar el contraataque. Reaccionaron rápidamente y utilizaron esas mismas tácticas contra los alemanes. El factor adicional en favor de los aliados eran los nuevos tanques, cruciales para darle la vuelta a la situación creada por Alemania. Pronto serían los alemanes los que se retiraran y para sus comandantes era evidente que su audaz maniobra había fracasado. Veían la derrota ante ellos. Salvo que aceptaran esa realidad de forma inmediata, serían vencidos y destruidos totalmente. Solo si lograban negociar un tratado mientras sus tropas siguieran en Francia, tenían todavía alguna esperanza. En noviembre de 1918, con el invierno cerca y la amenaza de la hambruna cerniéndose sobre Alemania, el Kaiser sopesó la situación y finalmente abandonó el poder. El nuevo gobierno hizo los preparativos para firmar un tratado de paz y la Primera Guerra Mundial concluyó. Creo que en ninguna guerra posterior, particularmente en las sociedades occidentales, se ven comandantes tan poco preocupados por las vidas de sus hombres como en la Primera Guerra Mundial. Este cambio de actitud se debe en parte a la enorme cantidad de bajas y a la Revolución Rusa, que infundió mucho miedo en las potencias capitalistas de Occidente. Así que, posteriormente, cuando había una guerra que librar, se emprendía con un cierto miedo o incertidumbre sobre el efecto que tendría la muerte de grandes cantidades de hombres de clase obrera para la estabilidad política del país. Muchos de los demás efectos se siguen notando hoy en día.
Muchos de los avances sociales, científicos y tecnológicos del siglo XX pueden rastrearse en la Primera Guerra Mundial, como las transfusiones de sangre, el transporte aéreo, el sufragio femenino y muchas otras cosas surgieron de los 4 años de sangre y barro de los campos de Flandes. En la literatura histórica británica, en particular durante los últimos 30 años, la tendencia ha sido enfatizar algunos de los resultados económicos y sociales positivos de la Primera Guerra Mundial, como el sufragio femenino o algunos logros económicos positivos en la organización y eficacia de la industria británica. Pero siempre se ha visto la guerra como un conflicto dirigido de un modo incompetente por generales incapacitados, los leones dirigidos por burros, y sus resultados políticos como esencialmente inútiles. Solo durante los últimos años esta imagen de la guerra ha ido cambiando, y en especial el historiador neozelandés Trevor Wilson se ha mostrado firme en su opinión de que esta fue una guerra que se libró por importantes resultados políticos. Una guerra que fue eficazmente dirigida por los aliados, particularmente por los británicos, pero en la que los resultados sociales y económicos directamente atribuibles a la guerra son muy difíciles de sostener. Es fácil hallar resultados, particularmente en el campo de la tecnología, que se aceleraran por la guerra. Un ejemplo clásico es el desarrollo del fuselaje y los motores de los aviones, en el que hubo un aumento rápido y muy importante en la comprensión tecnológica durante un periodo de tiempo muy breve. Pero los vuelos con motor ya habían surgido antes de la guerra, y no creo que nadie piense que no habría aviones que cruzaran el Atlántico si no fuera por la Primera Guerra Mundial. Hay muchos otros ejemplos de este tipo en los que es muy difícil calcular el impacto de la Primera Guerra Mundial. En algunos casos, animó al cambio social y económico, quizá más rápidamente de lo que habría cambiado de otro modo. Y al mismo tiempo, también puede decirse que en algunos aspectos quizá también retrasó el cambio más de lo que se habría retrasado de otro modo. Pero encontrar resultados sociales y económicos que no hubiesen tenido lugar de no haberse producido la Primera Guerra Mundial, creo que es muy difícil. Yo creo que los logros políticos de la guerra fueron los más importantes. No hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial destruyó el concepto de autocracia y aristocracia, especialmente en el centro de Europa. Eso fue un veredicto histórico, inapelable y el verdadero final de una época. En 1939, 2.200.000 personas seguían recibiendo pensiones por las heridas sufridas en la Primera Guerra Mundial. Algunos dicen que fueron los más afortunados. Durante la Primera Guerra Mundial murieron más de 9 millones de personas. Para ponerlo en un contexto moderno, es como si todos los habitantes de Londres y la mitad de otra ciudad de igual tamaño murieran a lo largo de 4 años. Había sido una experiencia atroz para los que se habían visto involucrados. Había cambiado para siempre la actitud de la gente hacia la guerra. En ningún sitio se ve tan claro como en la obra de los poetas de guerra. En 1914 se trataba de unos versos gloriosos. John McCrae, en su poema En los campos de Flandes, escribió: En los campos de Flandes, las amapolas se mecen, entre las cruces hilera tras hilera que marcan nuestro lugar. Y en el cielo la alondra, aún cantando con fuerza, vuela sin que nadie la oiga, aquí entre los cañones. Somos los muertos. Hace escasos días vimos el amanecer, vimos el resplandor de la puesta de sol, amamos y fuimos amados. Y ahora yacemos en los campos de Flandes. Así fue nuestra lucha con el enemigo. De nuestras inertes manos os pasamos la antorcha, es tarea vuestra mantenerla bien alta. Si nos traicionáis, a nosotros que perdimos la vida, nunca descansaremos, aunque las amapolas crezcan en los campos de Flandes. Pero ese primer sentimiento desaparecería bajo el peso de la terrible realidad. El soldado que iba buscando la satisfacción heroica encontraba una muerte rápida y falta de gloria. Los poetas posteriores lo reflejaron, como es el caso de Wilfred Owen en su obra Dulce et decorum est pro patria mori. ¡Gas! ¡Gas! ¡Rápido, chicos! Un éxtasis de desconcierto poniéndonos los rudos cascos justo a tiempo. Pero alguien seguía gritando y tropezando, retorciéndose como un hombre en llamas o en la cal viva. Borroso,
Tras los empañados cristales y la tenue luz verde, como en un mar verde le vi ahogarse. En todos mis sueños, ante mi mirada impotente se desploma, agonizando, asfixiándose, ahogándose. Si como en un sueño asfixiante, también pudieras ir tras el carro al que lo arrojamos y ver esos ojos blancos retorciéndose en su cara que le colgaban como un demonio pecador. Si pudieras oír a cada tumbo el gorgoteo de la sangre saliendo de sus pulmones llenos de espuma, repugnante como el cáncer, amargo como el pus, de horrorosas, incurables llagas en lenguas inocentes, amigo mío, no contarías con tanto entusiasmo a los ardientes jóvenes sedientos de gloria la vieja mentira. Dulce et decorum est pro patria mori.